El vestido de seda carmesí de Isabel captaba cada rayo de luz que se filtraba por la ventana de su habitación. Sus dedos temblorosos ajustaban el último mechón de su cabello cuidadosamente rizado, mientras observaba su reflejo con una mezcla de esperanza y ansiedad. La invitación de su esposo Ernesto, un empresario poderoso conocido por su carisma y éxito, para acompañarlo a la gala anual de su empresa, era inesperada. Hacía meses que apenas cruzaban palabras en la enorme mansión que compartían, cada uno habitando espacios diferentes, como fantasmas que se evitaban mutuamente. Isabel aplicó una última capa de labial rojo, el color que él solía adorar. Había ahorrado durante meses, renunciando a pequeños lujos personales, solo para poder comprar este vestido. La tela se deslizaba suavemente contra su piel mientras se ponía de pie, admirando cómo el corte resaltaba su figura. A sus 42 años, Isabel seguía siendo una mujer hermosa, aunque las líneas de expresión alrededor de sus ojos contaban historias de noches de llanto silencioso. «Esta noche», se prometió a sí misma en un susurro, «volveré a brillar para él». El collar de perlas que Ernesto le había regalado en su 5º aniversario, cuando el amor aún existía entre ellos, descansaba frío contra su clavícula. Era como llevar un recuerdo tangible de lo que alguna vez tuvieron. Isabel respiró profundamente, enderezó su postura y salió de la habitación. Ernesto la esperaba en el vestíbulo, impecable en su traje negro hecho a medida. Apenas la miró cuando ella descendió por la escalera, limitándose a asentir con aprobación distante. «El chofer está esperando», fue todo lo que dijo antes de dirigirse a la puerta. El trayecto al Gran Hotel Madrid transcurrió en un silencio sepulcral. Isabel miraba por la ventanilla, observando cómo las luces de la ciudad se desdibujaban, bajo la lluvia ligera que había comenzado a caer. Pensó en todos los viajes que habían hecho juntos años atrás, cuando las conversaciones fluían y las risas llenaban el espacio entre ellos. Ahora solo quedaba el sonido del limpiaparabrisas y el ocasional suspiro de Ernesto mientras revisaba su teléfono. Al llegar al evento, las cámaras destellaron capturando la imagen de la pareja. Isabel sonrió como le habían enseñado, del brazo de su esposo, interpretando perfectamente el papel de esposa devota del empresario exitoso. Pero apenas traspasaron las puertas del salón, Ernesto soltó su brazo como si le quemara. «Voy a saludar a algunos inversores», murmuró antes de perderse entre la multitud. Isabel se quedó sola en medio del resplandeciente salón, sosteniendo una copa de champán que no había probado. Observó a su esposo moverse con confianza entre grupos de personas influyentes, siempre sonriendo, siempre encantador. Lo vio detenerse junto a la fuente ornamental que dominaba el centro del salón. Una mujer joven se acercó a él, Sofía, su asistente personal, rubia, esbelta, sonriente. La mano de Ernesto se posó en la parte baja de su espalda con una familiaridad que hizo que el estómago de Isabel se contrajera. Algo dentro de ella lo sabía. Lo había intuido durante meses, pero seguía aferrándose a la esperanza de que no fuera cierto. Observó la escena como si estuviera viendo una película, distante, separada de su propio cuerpo. La risa de Sofía resonaba por encima del murmullo general. Ernesto la miraba con una intensidad que Isabel no había visto en sus ojos en años. Un tintineo de copas anunció que alguien iba a hablar. Isabel vio a Ernesto subir al pequeño escenario, preparado para los discursos. Se aferró a su bolso, su única ancla en un mundo que comenzaba a desmoronarse. «Buenas noches a todos», comenzó él, su voz amplificada llenando cada rincón del salón. «Agradezco su presencia en esta noche tan especial. Como saben, Empresas Mendoza cumple 20 años, y qué mejor manera de celebrarlo que siendo honestos». Un murmullo recorrió la sala. Isabel sintió que el aire se volvía demasiado denso para respirar. «La vida nos da oportunidades para ser sinceros», continuó Ernesto. «Y esta noche quiero que todos conozcan a la mujer que realmente amo. La Pamo, sí, mujer que ha transformado mi vida y con quien deseo compartir mi futuro». Su mirada se dirigió directamente hacia Sofía, quien sonreía en primera fila. Los ojos de Ernesto
Nunca buscaron a Isabel entre la multitud. El mundo se detuvo. Isabel sintió que sus piernas se volvían de gelatina. Los murmullos y jadeos llenaron el aire, y durante unos largos segundos, lo único que podía escuchar era el latido de su propio corazón retumbando en sus oídos. La gente comenzó a girarse hacia ella, algunos con lástima, otros con cruel curiosidad. Las palabras siguientes fueron un puñal directo a su corazón. «Sofía, mi amor, ven aquí». La joven asistente subió al escenario radiante, mientras Ernesto continuaba. Algunos ya sospechaban esto, otros se sorprenderán. Pero ya no puedo seguir fingiendo. Mi matrimonio terminó hace mucho tiempo y es hora de comenzar una nueva etapa. Isabel dio media vuelta tropezando con sus propios pies y huyó del salón. Las lágrimas nublaban su visión mientras atravesaba el vestíbulo. Algunos invitados intentaron detenerla con palabras compasivas, pero ella no podía escucharlos. Solo quería escapar, desaparecer, volverse invisible. La lluvia, que antes era una llovizna, ahora caía con fuerza. Isabel se detuvo bajo el toldo del hotel temblando, mientras el frío de la noche de Madrid se colaba hasta sus huesos. Un portero se acercó, preguntando si necesitaba un taxi. Ella asintió, incapaz de hablar. El trayecto de regreso a casa fue borroso. Su maquillaje manchaba sus manos mientras limpiaba las lágrimas que no dejaban de brotar. El taxista, un hombre mayor de rostro amable, la miraba ocasionalmente por el retrovisor con preocupación, pero tuvo la delicadeza de no hacer preguntas. Cuando llegó a la puerta de la mansión que había sido su hogar durante 15 años, su llave no funcionó. Intentó una y otra vez, desconcertada, hasta que la realidad la golpeó. Ernesto había cambiado las cerraduras, sin advertencia, sin explicación, solo exilio. Isabel se sentó en los escalones de la entrada, empapada por la lluvia, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba pieza por pieza. Buscó su teléfono y vio docenas de llamadas perdidas de amigos que habían presenciado su humillación. El único mensaje que recibió fue de un abogado. Toda comunicación debería realizarse ahora a través de canales legales. El taxi aún no se había marchado. El conductor, testigo silencioso de su desgracia, bajó la ventanilla. «¿Está todo bien, señora?» Isabel negó con la cabeza, incapaz de articular palabras. «¿Tiene algún lugar donde pasar la noche?» Sin familia cercana en Madrid, y sin querer molestar a amigos que podrían estar divididos en sus lealtades, Isabel solo pudo pensar en un modesto hotel donde había celebrado su primer aniversario con Ernesto, en tiempos más felices y más simples. «Al Hotel Alameda, por favor», logró decir con voz quebrada. La habitación era pequeña pero limpia. Isabel se sentó en la cama, aún en su vestido carmesí ahora arrugado, sintiéndose como una extraña en su propia piel. Cada mañana despertaba esperando que todo fuera una pesadilla, y cada mañana el techo desconocido y el silencio le recordaban. Era muy real. Su amiga Carmen fue una de las pocas que se mantuvo a su lado. Una noche, Carmen llamó sollozando. «Está publicando fotos desde las Maldivas con ella, Isabel. Están riendo». Isabel no dijo nada. Colgó y se quedó mirando la pared durante horas. Esa noche vendió su anillo de bodas. Días después, sus joyas. Finalmente, el coche que aún estaba a su nombre. El poco dinero le ayudó por un tiempo, pero su espíritu estaba completamente vacío. Las noticias sobre la relación de Ernesto y Sofía inundaban las revistas de sociedad. En todas aparecían sonrientes, enamorados, mientras que Isabel había sido borrada de la narrativa como si nunca hubiera existido. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando, los días se convertían en semanas y las semanas en un mes. Isabel permanecía en el hotel, gastando sus ahorros cada vez más reducidos, incapaz de tomar decisiones sobre su futuro. Cada mañana se obligaba a levantarse, ducharse y vestirse, pero no tenía ningún lugar a donde ir. La demanda de divorcio llegó sin ceremonias, un sobre marrón entregado por un mensajero inexpresivo.
Los términos eran claros. Ernesto ofrecía una liquidación que parecía generosa para el mundo exterior, pero que representaba una fracción minúscula de la fortuna que habían construido juntos. Isabel pasaba horas sentada junto a la ventana de su habitación, observando la vida continuar en las calles de Madrid, parejas paseando de la mano, familias disfrutando del sol primaveral, jóvenes corriendo hacia sus trabajos. Todos tenían un propósito, un lugar donde estar, personas que los esperaban. Ella se sentía invisible, como si se hubiera convertido en un fantasma que observaba el mundo desde detrás de un cristal. Carmen la visitaba regularmente, trayendo comida casera y noticias del mundo exterior. Fue ella quien finalmente la obligó a enfrentar la realidad. «No puedes seguir así, Isabel», le dijo una tarde sentada en el borde de la cama. «El dinero se acabará pronto. Necesitas encontrar trabajo. ¿Quién contrataría a una mujer de 42 años que ha sido ama de casa durante los últimos 15? Respondió Isabel, su voz teñida de amargura. Eras una brillante relacionista pública antes de 1900. Casarte, le recordó Carmen. Tenías talento, eso no desaparece. Isabel soltó una risa sin humor. Eso fue en otra vida. El mundo ha cambiado, Carmen. Todo es digital ahora, redes sociales, cosas que ni siquiera entiendo. Entonces aprende, insistió Carmen colocando su laptop sobre la pequeña mesa. Comienza ahora mismo. Esa noche, después de que Carmen se marchara, Isabel encendió la computadora. Buscó cursos en línea sobre marketing digital y relaciones públicas modernas. Los términos le resultaban extraños, intimidantes: SEO, SEM, engagement, influencers. Pero algo se encendió dentro de ella, una chispa de curiosidad que no había sentido en años. Se inscribió en un curso básico gratuito y pasó toda la noche absorbiendo información. Por primera vez desde la gala, se olvidó de Ernesto y de su humillación por unas horas. Su mente, anteriormente adormecida por el dolor, comenzó a despertar. A la mañana siguiente, Isabel se miró en el espejo del baño. Su rostro mostraba signos de cansancio, pero sus ojos tenían un brillo diferente. Mientras se cepillaba los dientes, un recuerdo afloró. Ella con 22 años, recién graduada en comunicación, llena de ambición y sueños. Esa joven quería conquistar el mundo, viajar, dirigir su propia agencia. Esa joven se había desvanecido lentamente después de conocer a Ernesto, cuyos planes para ambos habían terminado eclipsando los suyos propios. Isabel buscó entre sus escasas pertenencias y encontró una foto olvidada. Ella el día de su graduación, con los ojos llenos de determinación. Acarició la imagen con la punta de los dedos. «Voy a encontrarte de nuevo», susurró. Con renovada energía, Isabel comenzó a organizar su vida. Elaboró un presupuesto estricto para hacer durar su dinero lo máximo posible. Creó un currículum actualizado, aunque con un evidente vacío de 15 años. Contactó a antiguos colegas, la mayoría de los cuales apenas la recordaban o habían seguido adelante en sus carreras, ahora ocupando puestos directivos que la hacían sentir aún más rezagada. Cada mañana salía del hotel con su carpeta de documentos, visitando agencias y empresas, enfrentando rechazo tras rechazo. Buscaremos perfiles más actualizados. Necesitamos a alguien con experiencia reciente. ¿Por qué no ha trabajado en tanto tiempo? Las excusas variaban, pero el resultado era siempre el mismo. Una tarde particularmente desalentadora, Isabel se sentó en un banco del Parque del Retiro. Las hojas de los árboles comenzaban a cambiar de color, anunciando el otoño. Y el aire tenía ese frescor que precede al invierno. Observó a una madre enseñando a su pequeña hija a montar en bicicleta. La niña caía una y otra vez, pero se levantaba con determinación, negándose a rendirse. Isabel sonrió, encontrando en esa escena cotidiana una lección que necesitaba recordar. Su teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era un número desconocido. Por un momento su corazón dio un vuelco pensando que podría ser Ernesto, pero inmediatamente se reprendió por esa esperanza traicionera. «Diga», contestó con cautela. «¿Isabel Martínez?» Una voz femenina, eficiente y directa.
Sí, soy yo. Le llamo de Grupo Ferrer Internacional. Hemos recibido su currículum y nos gustaría concertar una entrevista para mañana a las 9. Isabel se quedó sin palabras por un momento. No recordaba haber enviado su currículum a ningún Grupo Ferrer. Tal vez Carmen lo había hecho por ella. O quizás había aplicado a tantos sitios que ya no podía recordarlos todos. Señora Martínez, ¿sigue ahí? Sí, disculpe, por supuesto estaré allí a las 9. Después de anotar la dirección, Isabel permaneció sentada, mirando la pantalla de su teléfono como si fuera un objeto extraño. Una entrevista, su primera entrevista formal en más de 15 años. El resto del día lo dedicó a prepararse. Planchó su único traje formal, un conjunto azul marino que había comprado apresuradamente para sus salidas en busca de trabajo. Pulió sus zapatos hasta que brillaron. Repasó posibles preguntas y respuestas, ensayando frente al espejo del baño, tratando de proyectar una confianza que estaba lejos de sentir. Esa noche apenas durmió. Se levantó antes del amanecer, se duchó con agua fría para despejar su mente y dedicó tiempo extra a su maquillaje y cabello. Quería verse profesional, competente, como alguien que merecía una oportunidad. El Grupo Ferrer Internacional ocupaba un imponente rascacielos de cristal y acero en el distrito financiero. Isabel se sintió diminuta mientras cruzaba el vestíbulo, de mármol, sus tacones resonando contra el suelo pulido. En la recepción, una joven con aspecto eficiente le indicó que subiera al piso 18. Las puertas del ascensor se abrieron, revelando un espacio minimalista, donde predominaban los tonos blancos y grises. Isabel se identificó con la recepcionista y fue conducida a una sala de espera. Las paredes estaban decoradas con fotografías artísticas en blanco y negro de diferentes ciudades del mundo: Nueva York, Tokio, Sydney, Londres. En todas aparecía el mismo logotipo, una F estilizada que se integraba sutilmente en el paisaje urbano. Los minutos pasaban. Isabel repasaba mentalmente sus respuestas preparadas, cada vez más nerviosa. Finalmente, una puerta se abrió y una mujer de mediana edad con gafas de montura negra la llamó. «Señora Martínez, sígame, por favor». La siguió por un pasillo hasta una oficina amplia con ventanales que ofrecían una vista panorámica de Madrid. Detrás de un escritorio minimalista se encontraba un hombre de unos 50 años, cabello negro con canas en las sienes y rostro angular. Estaba absorto en la pantalla de su ordenador y ni siquiera levantó la vista cuando entraron. «Don Alejandro, la señora Martínez está aquí», anunció la mujer antes de retirarse, cerrando la puerta tras ella. El hombre continuó tecleando, durante lo que pareció una eternidad. Isabel permaneció de pie, sin saber si debía sentarse o esperar a ser invitada. Finalmente, él levantó la mirada. Sus ojos eran de un gris intenso, penetrantes como el acero. «Soy Alejandro Ferrer», dijo sin levantarse ni ofrecer su mano. «Espero resultados, no excusas. ¿Puede usted cumplir con eso?» La brusquedad la tomó por sorpresa, pero Isabel se recompuso rápidamente. «Puedo», respondió con firmeza, sosteniendo su mirada. Él la observó durante unos segundos, como evaluándola. «Siéntese». Isabel tomó asiento frente a él, colocando su carpeta sobre su regazo, con la espalda recta y las manos entrelazadas para ocultar su temblor. «Su currículum tiene un vacío de 15 años», señaló sin rodeos. «¿Por qué debería contratarla cuando puedo conseguir a alguien con experiencia actualizada?» Isabel había anticipado esta pregunta, pero aún así sintió un nudo en el estómago. «Porque lo que aprendí antes no ha desaparecido», comenzó, sorprendiéndose de la firmeza en su propia voz. «He estado actualizando mis conocimientos, especialmente en marketing digital. Soy meticulosa, aprendo rápido y, sobre todo, tengo algo que sus candidatos recién graduados no poseen: perspectiva y madurez». Alejandro levantó una ceja, un gesto mínimo que podría significar interés o escepticismo. «Necesito una asistente ejecutiva que pueda manejar información confidencial, coordinar con nuestras oficinas internacionales y, ocasionalmente, viajar. El horario es estricto,
A veces incluye fines de semana. La paga es competitiva, pero las exigencias son altas. Isabel asintió. Entiendo los requisitos. La mayoría dice eso, pero no comprenden lo que significa realmente, replicó él. Este puesto ha tenido 5 personas diferentes en el último año. Ninguna duró más de 3 meses. Yo no seré la sexta en marcharse, afirmó Isabel, sorprendida, por su propia audacia. Algo parecido a una sonrisa fugaz cruzó el rostro de Alejandro, desapareciendo tan rápido que Isabel dudó si realmente la había visto. 3 meses de prueba. Comienza mañana a las 8. Mi anterior asistente le explicará sus funciones. Se volvió hacia su ordenador, dando por terminada la entrevista. Isabel se puso de pie, aturdida por la rapidez de todo. Gracias por la oportunidad, dijo, aunque él ya parecía haberla olvidado. Mientras salía de la oficina, una sensación extraña la invadió, una mezcla de incredulidad, nerviosismo y, sorprendentemente, una chispa de emoción que no había sentido en mucho tiempo. Carmen no podía creerlo cuando Isabel la llamó con la noticia. ¿Alejandro Ferrer? ¿El Alejandro Ferrer? Es uno de los empresarios más exitosos de España, pero dicen que es un tirano como jefe. No tengo muchas opciones, Carmen, respondió Isabel. Además necesito esto, no solo por el dinero, sino por mí misma. Esa tarde, Isabel se permitió un pequeño lujo, compró una blusa nueva para su primer día de trabajo. Era de color burdeos, elegante pero discreta. Mientras pagaba, su teléfono vibró con una notificación, una transferencia bancaria. La liquidación del divorcio finalmente había llegado. Ernesto había cumplido con lo prometido, al menos en lo financiero. Era suficiente para alquilar un pequeño apartamento y comenzar de nuevo, pero Isabel sabía que no duraría para siempre. Esa noche, sola en su habitación de hotel, Isabel permitió que las lágrimas fluyeran por última vez. Lloró por la joven que había sido, por los años perdidos, por los sueños abandonados. Lloró por la traición y la humillación, y cuando no quedaron más lágrimas, se levantó, se lavó la cara y se miró en el espejo. Se acabó, se dijo a sí misma. Mañana empieza todo. Pocas veces la vida nos ofrece segundas oportunidades. ¿Estaría Isabel a la altura del desafío que tenía por delante? ¿Sería capaz de enfrentar a un jefe aparentemente implacable mientras reconstruía su vida desde cero? Solo el tiempo lo diría, pero por primera vez en mucho tiempo, miró hacia el futuro con un atisbo de esperanza. Al día siguiente, Isabel se levantó antes del amanecer. Se preparó meticulosamente, repitiéndose que debía proyectar confianza, aunque no la sintiera. Llegó al edificio de Grupo Ferrer media hora antes, tiempo que aprovechó para familiarizarse con el lugar y calmar sus nervios. Cuando el reloj marcó exactamente las 8, estaba frente al escritorio que le habían asignado, ubicado en una antesala a la oficina de Alejandro Ferrer. La misma mujer del día anterior, que se presentó como Luisa, jefa de recursos humanos, le entregó un grueso manual de procedimientos y una tableta con su agenda. Don Alejandro ya está en su oficina, le informó Luisa. Lleva aquí desde las 6. Siempre es el primero en llegar y el último en irse. Espera lo mismo de su asistente. Isabel asintió, intentando disimular su sorpresa. El café lo toma negro sin azúcar, a las 8:05, 11:30 y 15:15. Nunca entres a su oficina sin anunciarte. Si está en una llamada importante, deja las notas en esta bandeja. Todas las mañanas debes preparar un resumen de noticias relevantes. Para el sector, tienes acceso a todas las suscripciones corporativas. ¿Alguna pregunta? Isabel tenía 1000 preguntas, pero solo dijo, estaré a la altura. Luisa le dedicó una mirada que mezclaba compasión y escepticismo. Eso espero. La última asistente duró 12 días. Con esas palabras alentadoras, Isabel quedó sola frente a un ordenador último modelo y un teléfono que comenzó a sonar casi inmediatamente. Así empezó su primer día, caótico, intenso, con apenas tiempo para respirar. Alejandro entraba y salía de reuniones, ladrando órdenes breves al pasar. No parecía reconocerla como la mujer que había entrevistado el día anterior,
Para él, era simplemente una función, no una persona. Isabel tomaba notas frenéticamente, tratando de adaptarse al ritmo vertiginoso mientras aprendía sistemas informáticos que nunca había utilizado. A las 3 de la tarde aún no había tenido tiempo de almorzar. A las 7, cuando la mayoría de empleados se habían marchado, Alejandro la llamó a su oficina. «El informe sobre la expansión a Latinoamérica está incompleto», dijo sin preámbulos, señalando un documento en su pantalla. «Faltan los datos de Colombia y Chile». Isabel parpadeó confundida. «Disculpe, señor Ferrer, pero no recuerdo que me pidiera ese informe». «No te lo pedí a ti. Era responsabilidad de Martínez, el director de expansión. Pero ahora es tu problema porque necesito esos datos para la videoconferencia de mañana a primera hora». «Yo intentaré conseguirlos», respondió ella abrumada. «No intentes. Hazlo». Isabel pasó las siguientes 5 horas contactando con las oficinas de Bogotá y Santiago, lidiando con la diferencia horaria y la falta de cooperación de empleados que no entendían por qué una desconocida les exigía información urgente. A la medianoche, exhausta pero triunfante, envió el informe completo al correo de Alejandro. No recibió respuesta. Cuando llegó a su habitación de hotel a la 1 de la madrugada, Isabel estaba demasiado cansada incluso para quitarse la ropa. Se dejó caer sobre la cama y se durmió instantáneamente, solo para ser despertada 4 horas después por su alarma. Y así continuaron los días. Isabel enfrentaba cada desafío con determinación, aprendiendo a anticiparse a las necesidades de Alejandro, memorizando sus preferencias, absorbiendo información sobre la empresa y el sector. Cometía errores, por supuesto, pero se negaba a rendirse. Al finalizar su segunda semana, había conseguido alquilar un pequeño apartamento cerca de la oficina. Era un espacio modesto pero luminoso, con una terraza diminuta donde colocó una silla y una planta. Cada noche, agotada pero satisfecha, dedicaba 1 hora a estudiar marketing digital y a practicar con los programas que utilizaban en la empresa. Durante la tercera semana, ocurrió algo inesperado. Isabel estaba revisando un contrato de colaboración con una empresa alemana cuando detectó una discrepancia en los términos de exclusividad. El error era sutil, pero podría tener consecuencias financieras significativas. Dudó antes de llevarlo a la atención de Alejandro, temiendo su reacción. Finalmente, armándose de valor, solicitó unos minutos para hablar con él. «¿Qué es tan importante que no puede esperar?», preguntó él con impaciencia mientras revisaba otros documentos. Isabel le mostró el contrato, señalando la cláusula problemática y explicando las potenciales repercusiones. Alejandro escuchó en silencio, su rostro inexpresivo. Luego tomó el documento, lo examinó detenidamente y asintió una vez. «Corrígelo. Buena observación». Fue todo lo que dijo, pero ese pequeño reconocimiento encendió algo dentro de Isabel. Una chispa de confianza, un recordatorio de que aún tenía valor profesional. Las semanas se convirtieron en meses. Isabel comenzó a brillar de nuevo, no en salones de baile, sino en salas de reuniones. Sus instintos profesionales, adormecidos por años, se agudizaron. Su confianza se reconstruyó paso a paso. Lentamente, el tono de Alejandro se suavizó. El hombre que antes apenas gruñía saludos, ahora ocasionalmente pedía su opinión sobre temas empresariales. ¿Qué ocurrirá cuando Isabel y Alejandro tengan que trabajar juntos en un proyecto crucial? ¿Podrá ella demostrar su verdadero valor profesional ante quien parece ser el jefe más exigente de Madrid? En su 4.º mes en Grupo Ferrer, Isabel enfrentó su mayor desafío profesional hasta el momento. La empresa estaba preparando una importante presentación para inversores internacionales y Alejandro le asignó la tarea de coordinar todo el material. Era una responsabilidad enorme, que normalmente recaería en alguien con más antigüedad en la compañía. Isabel trabajó incansablemente, pasando noches enteras en la oficina, puliendo cada detalle. La presentación incluía complejos análisis financieros y proyecciones de mercado que tuvo que aprender a interpretar sobre la marcha. En varias ocasiones estuvo a punto de rendirse, abrumada por la magnitud del proyecto,
y sus propias inseguridades. 2 días antes de la fecha límite, el director financiero enfermó, dejando incompleta una sección crucial sobre proyecciones de expansión. Alejandro estaba en Bruselas negociando otro acuerdo, y cuando Isabel lo llamó para informarle del problema, su respuesta fue tajante. «Resuélvelo. Para eso estás ahí». Isabel pasó toda la noche investigando, consultando informes anteriores y analizando datos. A las 5 de la mañana, exhausta pero satisfecha, completó la sección faltante, integrándola perfectamente con el resto del material. Cuando Alejandro regresó y revisó la presentación completa, permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Isabel contuvo la respiración preparándose para la crítica. «Hay algo que no entiendo, Isabel», dijo, finalmente. Ella sintió que su corazón se detenía. ¿Cómo es posible que alguien con tu talento haya pasado 15 años fuera del mundo laboral? No era una crítica. Era una pregunta genuina, quizás el primer interés personal que Alejandro mostraba hacia ella. Isabel dudó, insegura de cuánto revelar. «Me casé», comenzó eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Mi esposo prefería que me dedicara al hogar y a sus compromisos sociales. Con el tiempo, dejé de cuestionar esa decisión». Alejandro la observaba con atención, como si intentara resolver un acertijo. «La vida da giros inesperados», continuó ella. «A veces perdemos el rumbo sin darnos cuenta, hasta que algo nos sacude y nos obliga a recordar quiénes éramos realmente». «¿Y qué fue lo que te sacudió?», preguntó él con un tono diferente, casi personal. Isabel desvió la mirada. Preferiría no hablar de eso ahora. Para su sorpresa, Alejandro respetó su silencio. «La presentación es excepcional», dijo, volviendo al tono profesional, «especialmente considerando que tuviste que completar el trabajo de Martínez. Te felicito». Ese pequeño reconocimiento significó más para Isabel que todos los caros regalos que Ernesto le había dado durante su matrimonio. Era valoración por su mente, por su capacidad, no por su apariencia o su papel como esposa trofeo. El día de la presentación, Isabel se mantuvo en un discreto segundo plano, mientras Alejandro exponía ante los inversores. Observó cómo utilizaba exactamente las palabras y los datos que ella había preparado, cómo los inversores asentían con aprobación. Al finalizar, cuando los números quedaron confirmados y los contratos preliminares firmados, Alejandro hizo algo completamente inesperado. «Gran parte del mérito de esta presentación», dijo a los inversores, «corresponde a Isabel Martínez, quien se unió recientemente a nuestro equipo y ya ha demostrado ser invaluable». Los ojos de todos los presentes se volvieron hacia ella, pero esta vez las miradas no contenían lástima o curiosidad morbosa como en la gala. Eran miradas de respeto profesional. Isabel sintió un calor en el pecho que no experimentaba desde 1900. Hacía años, orgullo genuino. Esa noche, mientras recogía sus cosas para irse a casa, Alejandro se detuvo junto a su escritorio. «Celebraremos el éxito de hoy con una cena en Botín. El equipo ya está en camino. Me gustaría que nos acompañaras». No era una orden, sino una invitación. Isabel dudó. Estaba agotada, física y emocionalmente. Pero también sabía que estas cenas de equipo eran importantes, un ritual de la empresa. «Por supuesto», respondió, «solo necesito unos minutos». En el restaurante, uno de los más antiguos de Madrid, Isabel se sorprendió al descubrir otro lado de sus colegas y de Alejandro mismo. El ambiente era relajado, las conversaciones fluían libremente, las risas eran frecuentes. Alejandro, sentado a la cabecera de la mesa, parecía una persona diferente. Sonreía, contaba anécdotas, escuchaba con genuino interés a sus empleados. Isabel observaba esta transformación, fascinada. En un momento de la noche, cuando la mayoría del equipo discutía acaloradamente sobre fútbol, Alejandro se inclinó hacia ella. «No te gusta el cordero», comentó, notando que apenas había tocado su plato. Isabel se sorprendió de que lo hubiera notado. «Nunca ha sido mi favorito», confesó, «pero el vino es excelente». «La próxima vez pide lo que realmente te apetezca», dijo él.
No hay protocolos de comida en estas cenas. ¿La próxima vez?, preguntó ella, intrigada por la implicación de continuidad. Por supuesto, después de cómo manejaste la presentación de hoy, creo que es evidente que tus 3 meses de prueba han sido un éxito. Si estás dispuesta, me gustaría ofrecerte un contrato permanente, con un aumento, por supuesto. Isabel sintió que sus ojos se humedecían. Parpadeó rápidamente, determinada a no mostrar debilidad emocional en un entorno profesional. «Sería un honor», respondió simplemente. Alejandro asintió, como si la cuestión estuviera resuelta. Luego, sorprendiéndola nuevamente, añadió: «Todos llevamos cicatrices, Isabel. Algunos las escondemos mejor que otros». Antes de que ella pudiera responder, él se unió a la conversación general, dejándola reflexionar sobre sus palabras. Esa noche, al regresar a su pequeño apartamento, Isabel se sintió diferente. Mientras se quitaba los zapatos y se dejaba caer en el sofá, comprendió que por primera vez en años se sentía realmente satisfecha con su día. No porque hubiera complacido a alguien más, sino porque había logrado algo por mérito propio. Su teléfono vibró con un mensaje de Carmen. ¿Cómo fue el gran día? Isabel sonrió y comenzó a escribir una respuesta entusiasta, explicando el éxito de la presentación y su contrato permanente. A mitad de camino se detuvo. Había algo más, algo que no sabía exactamente cómo expresar. Una sensación de que su vida estaba tomando una dirección completamente nueva. Borró lo que había escrito y simplemente respondió: «Todo cambió. Hoy. Te cuento mañana». Luego, por impulso, buscó en Internet noticias sobre Empresas Mendoza, la compañía de Ernesto. Los resultados la sorprendieron. Varios artículos financieros mencionaban dificultades, pérdida de contratos, rumores y problemas internos. Al parecer, la ausencia de Isabel se notaba más de lo que Ernesto había previsto. Su reemplazo, la joven Sofía, carecía de la experiencia y los contactos que Isabel había aportado silenciosamente durante años. Isabel cerró el navegador, negándose a sentir satisfacción por las dificultades de su exmarido. Esa no era ella. No quería construir su nueva vida sobre el resentimiento, sino sobre su propio valor redescubierto. Con ese pensamiento, se preparó para dormir. Por primera vez en mucho tiempo no necesitó pastillas para conciliar el sueño. Cerró los ojos con una extraña sensación de paz, como si finalmente estuviera exactamente donde debía estar. Los meses siguientes fueron de intensa transformación para Isabel. Con su contrato permanente y un salario adecuado, pudo finalmente establecerse en su nueva vida. Decoró su pequeño apartamento, reflejando su personalidad real, no los gustos de Ernesto. Compró plantas, cuadros de artistas emergentes, libros que siempre había querido leer. Cada adquisición, por pequeña que fuera, representaba una elección propia, un acto de independencia. En la oficina, su posición se afianzó. Alejandro comenzó a confiarle proyectos cada vez más importantes, valorando su perspectiva única y su creciente dominio de las nuevas tecnologías. Isabel se convirtió en un puente entre los directivos más tradicionales y los jóvenes empleados, llenos de ideas innovadoras, pero a veces impracticables. Un día, durante una reunión estratégica, Isabel se aventuró a presentar una propuesta que había estado desarrollando en su tiempo libre. Una campaña para renovar completamente la imagen digital de la empresa, adaptándola a las nuevas tendencias del mercado. Habló con confianza, presentando datos, ejemplos, proyecciones. Cuando terminó, hubo un silencio en la sala. Varios directivos intercambiaron miradas escépticas. Isabel sintió que su confianza flaqueaba. Quizás se había precipitado, quizás había sobreestimado su posición. «Es arriesgado», dijo finalmente el director de marketing, un hombre que llevaba 20 años en la empresa. «Nuestra imagen actual es sólida, reconocible. ¿Por qué cambiarla?» Isabel abrió la boca para defender su propuesta, pero Alejandro se le adelantó. «Porque el mundo está cambiando», dijo con firmeza, «y las empresas que no evolucionan se extinguen. Me gusta esta propuesta. Es fresca, audaz, exactamente lo que necesitamos».
Miró alrededor de la mesa, desafiando con la mirada a cualquiera que quisiera objetar. Nadie lo hizo. Isabel, quiero que lideres este proyecto, continuó. Forma tu equipo, establece tu presupuesto. Tienes carta blanca. Fue un momento decisivo. Isabel no solo había recuperado su confianza profesional, había dado un paso más allá, posicionándose como una innovadora, una líder. Y Alejandro, con su respaldo público e inequívoco, había transformado su relación de jefe subordinada a algo más cercano a una alianza. El proyecto de renovación digital se convirtió en la prioridad de Isabel. Seleccionó cuidadosamente a su equipo, combinando talentos diversos, diseñadores gráficos, especialistas en redes sociales, analistas de datos. Muchos eran jóvenes que nunca habían tenido la oportunidad de demostrar todo su potencial. Isabel se reconocía en ellos, en su hambre de probarse, en su necesidad de ser vistos por lo que realmente podían aportar. Las jornadas se alargaban, el trabajo era intenso, pero Isabel descubrió que disfrutaba cada minuto. Estaba creando algo nuevo, algo que llevaría su firma. Por las noches, cuando llegaba a casa agotada pero satisfecha, a veces reflexionaba sobre cómo su vida había cambiado en apenas un año. De ser una esposa trofeo sin voz propia, había pasado a liderar uno de los proyectos más importantes de una empresa internacional. Una tarde, mientras trabajaba tarde en su oficina, ya no era un simple escritorio en la antesala de Alejandro, recibió una llamada de Carmen. ¿Has visto las noticias?, preguntó su amiga sin preámbulos. He estado encerrada todo el día en reuniones, respondió Isabel. ¿Qué ocurre? Ernesto y Sofía han roto, dijo Carmen. Está en todas las revistas. Aparentemente ella lo dejó por un tenista que conoció en Australia. Las fotos de ellos están por todas partes. Isabel se quedó en silencio, procesando la información. Esperaba sentir algo, satisfacción, resentimiento, incluso dolor. Pero lo único que experimentó fue una leve sorpresa por su propia indiferencia. «Isabel, ¿sigues ahí?» «Sí», respondió finalmente. «Es solo que no significa nada para mí, Carmen. Es como oír hablar de un extraño». Su amiga soltó un silbido de admiración. «Has avanzado mucho, amiga mía». «No es mérito mío», reflexionó Isabel. «Es simplemente que estoy en otro lugar ahora. Mi vida es completamente diferente». Después de colgar, Isabel se quedó mirando por la ventana de su oficina. Podía ver parte del skyline de Madrid iluminado en la noche. Era una vista que nunca se cansaba de admirar, un recordatorio constante de dónde estaba ahora y de todo lo que había logrado. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Alejandro. «Aún trabajando», comentó entrando a la oficina. «Deberías descansar, mañana es el gran día». El gran día era la presentación oficial de la nueva imagen digital de Grupo Ferrer. Después de meses de trabajo, finalmente estaban listos para mostrar al mundo su transformación. «Solo estaba repasando algunos detalles», respondió ella. «Quiero que todo sea perfecto». Alejandro se acercó a su escritorio, observando los bocetos y documentos esparcidos. «Ya es perfecto», dijo con una confianza que la sorprendió. «Has hecho un trabajo excepcional, Isabel. Todos lo reconocen». El cumplido la hizo sonreír. «Gracias por confiar en mí para esto». «No fue confianza ciega», aclaró él. «Fue reconocimiento de tu capacidad. Hay una diferencia». Isabel asintió apreciando la distinción. Alejandro no era dado a halagos gratuitos. Cuando elogiaba lo hacía genuinamente. «¿Cenaste algo?», preguntó él, cambiando de tema. Isabel se dio cuenta de que había olvidado completamente la comida. «Creo que me salté la cena», admitió con una sonrisa avergonzada. «Yo también», confesó Alejandro. «¿Te apetece salir a buscar algo? Conozco un lugar que sirve tapas hasta tarde». La invitación la tomó por sorpresa. Habían compartido comidas de trabajo antes, pero siempre en contextos formales o con el equipo. Esto sonaba diferente, más personal. «Me encantaría», respondió, sorprendiéndose a sí misma por la rapidez de su aceptación. El lugar resultó
Ser un pequeño bar en un callejón del Madrid antiguo, el tipo de establecimiento que solo los locales conocen. La iluminación era tenue, la música suave, las tapas excelentes. Alejandro saludó al dueño por su nombre, evidentemente un cliente habitual. Sentados en una mesa discreta al fondo, compartieron platos y conversación. Hablaron del trabajo, por supuesto, pero también de arte, de música, de sus lugares favoritos en Madrid. Isabel descubrió que Alejandro, bajo su fachada seria, era un hombre de gustos refinados y opiniones interesantes. «¿Cómo terminaste en el mundo empresarial?», preguntó ella, genuinamente curiosa. «Pareces más un académico o un artista frustrado». Alejandro sonrió, una sonrisa real que transformaba su rostro. «Mi padre era empresario», respondió tomando un sorbo de su vino. «Un hombre de la vieja escuela, duro, implacable. Me educó para seguir sus pasos, y lo hice, pero a mi manera». «¿Qué quieres decir?» «Mi padre creía que los negocios eran solo números, contratos, poder. Yo siempre pensé que había algo más: creatividad, innovación, colaboración». Hizo una pausa, como considerando si continuar. «Nunca aprobó mi visión. Murió pensando que yo arruinaría su legado». «Pero construiste algo mucho más grande», observó Isabel. «Diferente», corrigió él. «No mejor ni peor. Simplemente fiel a mi propia visión». Isabel asintió comprendiendo perfectamente. A veces nos pasamos años intentando ser lo que otros esperan de nosotros, hasta que olvidamos quiénes somos realmente. Sus miradas se encontraron, y por un momento, ambos reconocieron en el otro a alguien que entendía, que realmente entendía. El momento fue interrumpido por el dueño del bar, que trajo una botella de licor casero, cortesía de la casa. La conversación derivó hacia temas más ligeros, anécdotas divertidas, recuerdos de viajes. Isabel no recordaba la última vez que había disfrutado tanto de una velada. Cuando finalmente salieron del bar, Madrid dormitaba bajo un cielo estrellado. Alejandro insistió en acompañarla a casa, a pesar de sus protestas de que podía tomar un taxi. «Me quedaría más tranquilo», dijo simplemente, y algo en su tono hizo que Isabel no insistiera. Caminaron en un silencio cómodo, ocasionalmente comentando algún edificio o escaparate que llamaba su atención. Al llegar al portal de Isabel se detuvieron, repentinamente conscientes de la intimidad del momento. «Gracias por la cena», dijo, ella buscando sus llaves en el bolso. «Gracias a ti», respondió él, «por la compañía y por recordarme que hay vida más allá de la oficina». Isabel sintió un cosquilleo en el estómago, una sensación olvidada que la hizo sentir momentáneamente joven e insegura. «Buenas noches, Alejandro», dijo suavemente. Él se inclinó y en un gesto que parecía a la vez natural e inesperado, besó su mejilla. «Hasta mañana, Isabel». Mientras subía las escaleras hasta su apartamento, Isabel sentía que algo fundamental había cambiado entre ellos. Una línea invisible había sido cruzada, y por alguna razón eso no la asustaba en absoluto. El gran día llegó con la intensidad de una tormenta eléctrica. La presentación tendría lugar en uno de los hoteles más prestigiosos de Madrid, ante periodistas, inversores y figuras clave del sector. Isabel se vistió con especial cuidado, eligiendo un traje sastre de color azul marino que transmitía profesionalidad pero también cierta audacia. Era un día para brillar y estaba determinada a hacerlo. El equipo llegó temprano para ultimar detalles. Isabel comprobaba personalmente cada aspecto: las pantallas, el sonido, los materiales impresos. Todo debía ser perfecto. Alejandro llegó una hora antes del evento. Vestía un traje gris oscuro que resaltaba el color acerado de sus ojos. Al ver a Isabel, se acercó directamente a ella, ignorando a los demás presentes. «¿Lista?», preguntó. «Simplemente». Ella asintió, transmitiendo una confianza que parcialmente sentía. «Absolutamente». «Bien», dijo él colocando una mano brevemente sobre su hombro, «porque después de hoy nada será igual para Grupo Ferrer, ni para ti». La sala se llenó gradualmente. Isabel reconoció rostros de la competencia, periodistas, especializados,
incluso algunos antiguos colegas de la época en que trabajaba con Ernesto. La presencia de estos últimos no la inquietó. Al contrario, reforzó su determinación de demostrar en quién se había convertido. La presentación comenzó puntualmente. Alejandro dio la bienvenida, contextualizó brevemente la necesidad de renovación y luego, para sorpresa de Isabel, la invitó al escenario. El verdadero cerebro detrás de todo lo que verán hoy, la presentó, es Isabel Martínez, nuestra directora de Innovación Digital. A ella le cedo la palabra y el mérito. Isabel subió al escenario con pasos seguros, miró al público, cientos de ojos fijos en ella, esperando, y entonces, como si hubiera nacido para ese momento, comenzó a hablar. Durante la siguiente hora, presentó la nueva estrategia digital de Grupo Ferrer, explicó el rediseño de la marca, la integración de plataformas, la estrategia de contenidos, las innovaciones tecnológicas. Respondió preguntas complejas con soltura, rebatió objeciones con datos precisos, cautivó a la audiencia con su visión clara y su evidente dominio del tema. Al finalizar, recibió algo que nunca había experimentado en su vida profesional anterior: una ovación de pie. Periodistas se acercaban queriendo más información. Competidores la felicitaban discretamente. Inversores buscaban conversaciones privadas. En medio del tumulto, sintió la mirada de Alejandro desde el otro lado de la sala. Le dedicó una sonrisa y un asentimiento casi imperceptible que contenía más aprobación que 1000 palabras de elogio. La recepción posterior fue un torbellino de networking, copas de champán y promesas de colaboración. Isabel navegaba por el salón con una gracia natural, conectando con personas clave, reforzando mensajes, construyendo relaciones. Estaba en su elemento, utilizando habilidades sociales que había desarrollado como esposa de Ernesto, pero ahora al servicio de sus propios objetivos profesionales. Casi 2 horas después, cuando la mayoría de invitados comenzaban a marcharse, una figura familiar apareció en su campo de visión. Ernesto. Vestía un traje impecable como siempre, pero algo en su postura había cambiado. Parecía menos imponente, de alguna manera disminuido. Isabel sintió un momentáneo impulso de huir, de evitar el encuentro. Pero ya no era esa mujer asustada que había escapado de la gala entre lágrimas. Ahora era otra persona, más fuerte, más completa. Así que se mantuvo en su lugar viendo cómo Ernesto se acercaba, evidentemente incómodo. «Isabel», saludó él cuando estuvo suficientemente cerca. «Ha sido una presentación impresionante». «Gracias», respondió ella con tono neutro, profesional. «Siempre supe que tenías talento», continuó él. «Incluso en nuestras reuniones de negocios, siempre tenías las ideas más brillantes». Isabel reprimió una réplica mordaz. Ideas que él había presentado como propias quizás, pero no valía la pena. Ese resentimiento pertenecía a otra vida. «¿Qué haces aquí, Ernesto?», preguntó directamente. «No recuerdo haberte visto». «En la lista de invitados». Él pareció momentáneamente desconcertado por su franqueza. «Tengo contactos», respondió, recuperando algo de su antigua arrogancia. «Además, quería verte». «¿Por qué?». Ernesto miró alrededor, evidentemente incómodo con la conversación pública. «Podríamos hablar en privado solo unos minutos». Isabel consideró la petición. No le debía nada a este hombre. Podía negarse y continuar con su vida, pero una parte de ella, la parte que buscaba un cierre completo, sentía curiosidad. 5 minutos, concedió finalmente. En la terraza. La terraza del hotel estaba sorprendentemente vacía. Las luces de Madrid se extendían bajo ellos, creando un telón de fondo dramático para una conversación que Isabel nunca había esperado tener. «¿Te ves bien?», comenzó Ernesto, apoyándose en la barandilla. «Más, qué bien en realidad, radiante». «No viniste hasta aquí para hacerme cumplidos», respondió ella. «Ve al grano, por favor». Él asintió como reconociendo la justicia de su impaciencia. «Las cosas no han ido bien desde la gala», admitió. «Sofía resultó ser, bueno, no lo que esperaba. Y la empresa está sufriendo.
Perdimos el contrato con Grupo Aznar la semana pasada. Isabel recordaba perfectamente ese contrato. Había sido instrumental en conseguirlo, utilizando sus conexiones personales y su habilidad para las relaciones públicas. «Lo siento por ti», dijo, y parcialmente lo decía en serio, «pero sigo sin entender qué tiene que ver conmigo». Ernesto la miró directamente, con una vulnerabilidad que ella nunca había visto en sus ojos. «Te necesito, Isabel», dijo simplemente. «La empresa te necesita. Nadie manejaba las relaciones con los clientes como tú. Nadie entendía el negocio como tú». Isabel lo miró incrédula. «¿Me estás ofreciendo trabajo?» «Te estoy ofreciendo volver», corrigió él. «A la empresa, a nuestra vida. Cometí un error terrible, lo sé ahora. Me dejé cegar por algo que no era real». Isabel sintió una ola de emociones contradictorias, incredulidad, indignación y un extraño sentimiento que tardó en identificar como lástima. Lástima por este hombre que había tenido todo y lo había perdido por su propia arrogancia. «No hay nuestra vida, Ernesto», dijo con calma. «Eso terminó hace mucho tiempo, y no tengo ningún interés en regresar a Empresas Mendoza ni a ningún otro aspecto de mi pasado contigo». «Por favor, Isabel», insistió él, su voz perdiendo la compostura. «Solo piénsalo. Podríamos reconstruir. Sé que te hice daño, pero podemos superar esto. Lo que teníamos, le interrumpió ella, era una ilusión. Yo vivía a tu sombra, sin voz propia, convenciéndome de que era feliz porque tenía miedo de cualquier alternativa. Ahora tengo una carrera real, proyectos que me apasionan, personas que valoran mi mente, no solo mi presencia ornamental». Ernesto parecía genuinamente sorprendido por su respuesta, como si nunca hubiera considerado que ella pudiera ser feliz sin él. «¿Es por Ferrer?», Shah preguntó de repente, un destello de los viejos celos apareciendo en su mirada. «¿Estás con él?». Isabel se enderezó indignada. «Mi vida personal no es de tu incumbencia, pero para que lo sepas, mi rechazo no tiene nada que ver con Alejandro, ni con ninguna otra persona. Tiene que ver conmigo, con la mujer que he descubierto que soy, ahora que ya no estoy bajo tu control». La puerta de la terraza se abrió, y Alejandro apareció. Su mirada pasó de Isabel a Ernesto, evaluando rápidamente la situación. «Disculpa la interrupción», dijo a Isabel. «Los japoneses están listos para la videoconferencia». Era una excusa, y ambos lo sabían. No había ninguna videoconferencia programada con Japón. Alejandro simplemente le estaba ofreciendo una salida digna. «Gracias», respondió ella con una sonrisa agradecida. Luego se volvió hacia Ernesto. «Adiós, Ernesto. Te deseo lo mejor, sinceramente. Pero nuestros caminos se separaron definitivamente». Se dio la vuelta para marcharse, consciente de los ojos de Ernesto clavados en su espalda. Cuando alcanzó a Alejandro en la puerta, él le ofreció su brazo en un gesto protector que ella aceptó con naturalidad. Mientras regresaban al salón, Isabel sintió una extraña ligereza, como si hubiera depositado una carga pesada que había estado acarreando inconscientemente. El encuentro con Ernesto había cerrado un capítulo de su vida de manera definitiva, permitiéndole avanzar sin mirar atrás. «¿Estás bien?», preguntó Alejandro en voz baja. Isabel le dedicó una sonrisa genuina. «Perfectamente», respondió. «Mejor que nunca, en realidad». Y lo decía completamente en serio. Los días siguientes fueron un torbellino para Isabel. El éxito de la presentación había disparado el interés por Grupo Ferrer, generando menciones en prensa especializada, solicitudes de entrevistas, invitaciones a conferencias. Su nombre comenzaba a sonar en los círculos empresariales como una innovadora a tener en cuenta. Una mañana, mientras revisaba el correo en su oficina, recibió una notificación especial. Había sido nominada para el premio Mujer Empresaria del Año por la Cámara de Comercio de Madrid. La nominación destacaba su trayectoria de superación y su impacto en la transformación digital de una empresa tradicional. Isabel leyó el correo varias veces, incapaz de creer lo que veía. Hacía apenas 1 año y medio. Había estado sola en una habitación de hotel, sin trabajo, sin hogar, sin perspectivas. Y ahora
estaba siendo reconocida como una líder empresarial. Sin pensarlo, se dirigió a la oficina de Alejandro. Entró, tras un breve golpe, encontrándolo absorto en documentos. ¿Tienes algo que ver con esto?, preguntó, mostrándole el correo en su tablet. Alejandro leyó brevemente y luego la miró con una expresión indescifrable. ¿Con la nominación? No, respondió. Pero no me sorprende en absoluto. Te lo has ganado, Isabel. Había algo en su tono, una mezcla de orgullo y algo más profundo, que hizo que Isabel se sintiera repentinamente vulnerable. A veces no puedo creer hasta dónde he llegado, confesó, sentándose frente a él. Hay días en que me despierto esperando encontrarme de nuevo en ese hotel, como si todo esto fuera un sueño. Alejandro dejó los documentos y la miró con atención. No es un sueño, afirmó. Es el resultado de tu talento, tu determinación, tu coraje. Nadie te ha regalado nada, Isabel. Tú me diste una oportunidad, le recordó ella, cuando nadie más lo haría. Yo solo abrí una puerta, corrigió él. Tú decidiste atravesarla y recorrer el camino. Hay una gran diferencia. Isabel asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. Se produjo un silencio entre ellos, el tipo de silencio que solo existe entre personas que han desarrollado una profunda conexión. Hay algo que quería preguntarte, dijo finalmente Alejandro. La gala de entrega de premios es el próximo mes. ¿Me permitirías acompañarte? La pregunta, formulada con una formalidad que contradecía la cercanía que habían desarrollado, hizo sonreír a Isabel. ¿Me estás pidiendo una cita, Alejandro Ferrer? Él sonrió a su vez, esa sonrisa rara que transformaba completamente su rostro serio. Supongo que sí, admitió. Aunque quizá debería haberlo hecho con más estilo. Flores, cena con velas, el protocolo habitual. Isabel rió suavemente. Nunca me ha gustado mucho el protocolo, confesó. Y sí, me encantaría que me acompañaras. Algo cambió en ese momento, como si ambos hubieran reconocido simultáneamente que su relación estaba evolucionando hacia un territorio nuevo y emocionante. El día de la gala, Isabel se preparó con especial cuidado. Eligió un vestido de noche en tono esmeralda que había comprado específicamente para la ocasión, un color que nunca se habría atrevido a usar en su vida anterior con Ernesto, quien prefería verla en tonos neutros o pasteles que no llamaran demasiado la atención. Cuando Alejandro llegó a recogerla, su expresión de admiración fue todo lo que Isabel necesitaba para saber que había elegido bien. «Estás espectacular», dijo él simplemente. «Tú tampoco estás mal», respondió ella, apreciando su elegante smoking. El trayecto hacia el hotel donde se celebraba la gala estuvo lleno de una agradable anticipación. Mientras el coche recorría las calles iluminadas de Madrid, Isabel observaba la ciudad que había sido testigo de su transformación. A su lado, Alejandro parecía inusualmente relajado, lejos de la intensidad que lo caracterizaba en el ámbito profesional. «¿Nerviosa?», preguntó, notando cómo ella jugueteaba con su pequeño bolso de mano. «Un poco», admitió Isabel. «Pero es un nerviosismo diferente, emocionante, como si estuviera a punto de recibir un regalo que no sabía que deseaba». Él asintió, comprendiendo perfectamente. La vida tiene una extraña manera de compensarnos, ¿verdad? A veces nos quita algo valioso solo para darnos la oportunidad de encontrar algo aún más precioso. Sus palabras resonaron profundamente en Isabel. Ambos habían perdido mucho. Ella a un matrimonio en el que había invertido 15 años. Él a su esposa amada. Y sin embargo aquí estaban reconstruidos de alguna manera, más fuertes en sus partes fracturadas. El hotel resplandecía con luces y glamour. La alfombra roja estaba repleta de figuras del mundo empresarial, político y social de Madrid. Fotógrafos disparaban sus flashes capturando cada llegada. Cuando el coche de Alejandro se detuvo frente a la entrada, Isabel sintió un momentáneo pánico. La última vez que había estado en un evento así de grande, había salido humillada y destrozada. Como si leyera sus pensamientos, Alejandro tomó su mano y la apretó suavemente. «Esta noche es tuya», dijo con convicción. «Estás aquí por derecho propio, por tu talento.
Y yo estoy aquí simplemente para aplaudir más fuerte que nadie cuando ganes. Isabel sonrió, agradecida por su fe inquebrantable. Hay otras 4 nominadas, Alejandro, todas con trayectorias impresionantes. Ninguna como la tuya, respondió él con sencillez. ¿Lista? Ella asintió, y juntos descendieron del coche. Los flashes se dispararon inmediatamente. Isabel Martínez, la nominada revelación, del brazo del poderoso Alejandro Ferrer. Mañana estarían en todas las páginas de Sociedad. Esta vez, sin embargo, no sintió el antiguo malestar. No estaba allí como adorno de nadie, sino como una profesional reconocida por sus propios méritos. Caminó con la cabeza alta, sonriendo, con genuina alegría, saludando a conocidos, presentándose a quienes aún no la conocían. La cena previa a la ceremonia fue un desfile de networking y conversaciones ligeras. Isabel se movía con soltura entre las mesas, representando orgullosamente a Grupo Ferrer. Alejandro la observaba desde la distancia, visiblemente complacido con su confianza y carisma natural. Finalmente, comenzó la ceremonia. Los discursos institucionales dieron paso a las diferentes categorías. Isabel escuchaba atentamente, aplaudiendo sinceramente a cada ganador, intentando controlar los latidos acelerados de su corazón mientras se acercaba a su categoría. Y ahora, anunció la presentadora, el premio a la mujer empresaria del año, que reconoce la trayectoria excepcional de una profesional que ha destacado por su innovación, liderazgo y capacidad de transformación. Un breve video mostró fragmentos de la vida profesional de cada nominada. Cuando apareció el de Isabel, vio imágenes de la presentación de la nueva estrategia digital, entrevistas que había concedido, momentos captados en la oficina. Su vida actual, construida desde cero con tanto esfuerzo. Y la ganadora es, la presentadora abrió dramáticamente el sobre, Isabel Martínez, de Grupo Ferrer Internacional. El salón estalló en aplausos. Isabel permaneció inmóvil un segundo, procesando la noticia. Sintió la mano de Alejandro en su espalda, animándola suavemente a levantarse. Como en un sueño, se dirigió al escenario, recibiendo felicitaciones a su paso. Al subir los escalones y recibir el pesado galardón de cristal, Isabel miró a la audiencia. Caras sonrientes, aplausos entusiastas. Su mirada encontró a Alejandro, que la observaba con una mezcla de orgullo y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Frente al micrófono, Isabel respiró profundamente. Este premio, comenzó, representa mucho más que un reconocimiento profesional para mí. Hace poco más de un año, me encontré en la situación más difícil de mi vida. Sin hogar, sin trabajo, sin dirección. Pensé que todo había terminado para mí. Hizo una pausa, controlando la emoción en su voz. Pero descubrí que a veces necesitamos perderlo todo para encontrarnos a nosotros mismos. Que nuestras mayores crisis pueden convertirse en nuestras mayores oportunidades. Y que nunca es tarde para reinventarse. Los aplausos estallaron espontáneamente. Isabel vio a varias mujeres en la audiencia asentir con entendimiento. Quiero agradecer a quienes creyeron en mí cuando yo apenas creía en mí misma. A mi amiga Carmen, que me obligó a levantarme cada mañana. Y especialmente a Alejandro Ferrer, que vio potencial donde otros solo veían un vacío en un currículum. Su mirada se cruzó con la de Alejandro, comunicando mucho más de lo que sus palabras podían expresar. Este premio no es solo mío, es de todas las mujeres que han tenido que reinventarse, que han enfrentado adversidades y han encontrado la fuerza para empezar de nuevo. Para todas ustedes, mi más profunda admiración y solidaridad. Con un último gracias, Isabel abandonó el escenario entre aplausos atronadores. Mientras regresaba a su mesa, varias personas se levantaron para felicitarla, algunas con lágrimas en los ojos, conmovidas por su historia de superación. Cuando finalmente llegó junto a Alejandro, él se puso de pie y en un gesto inesperado la abrazó. Fue un abrazo cálido, protector, y por un momento el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. «Estoy tan orgulloso de ti», murmuró contra su cabello. La ceremonia continuó, pero Isabel apenas prestaba atención.
Sentía una mezcla indescriptible de emociones: orgullo, gratitud, felicidad y algo más, algo nuevo que florecía en su interior cada vez que miraba al hombre sentado a su lado. Tras la ceremonia oficial comenzó la celebración: música, baile, copas de champán que circulaban sin cesar. Isabel recibía felicitaciones de todos lados, hasta de competidores que ahora la veían con nuevo respeto. En un momento de la noche, Alejandro la invitó a la terraza del hotel para escapar del bullicio. Madrid se extendía ante ellos, un mar de luces que parecían reflejar las estrellas. «Tu discurso fue extraordinario», comentó él apoyándose en la barandilla junto a ella. «Tocaste muchos corazones esta noche». «Solo dije la verdad», respondió Isabel. «A veces es lo más poderoso que podemos ofrecer». Se quedaron en silencio un momento, disfrutando de la brisa nocturna y la vista privilegiada. «¿Sabes?», dijo finalmente Alejandro. «Cuando te contraté lo hice por instinto. Había algo en tus ojos, una determinación que me resultó familiar, la misma que vi en el espejo durante años después de perder a Elena». Era la primera vez que mencionaba el nombre de su esposa fallecida. Isabel lo miró con atención, percibiendo la vulnerabilidad en su confesión. «No esperaba que te convirtieras en alguien tan fundamental para la empresa», continuó él, «ni para mí». La última frase quedó suspendida entre ellos, cargada, de significado. «¿Para ti?», preguntó ella suavemente, dándole espacio para retractarse si lo deseaba. Alejandro se volvió para mirarla directamente. «Sabes que me refiero a algo más que profesional, ¿verdad?». Isabel asintió lentamente. Lo sabía. Lo había sentido desarrollarse gradualmente entre ellos. Una conexión que trascendía lo laboral, lo amistoso. «Después de Elena», continuó, «él juré que nunca más permitiría que alguien se volviera tan importante para mí. El dolor de perderla casi me destruye». «Te entiendo», dijo Isabel con sinceridad. «Después de Ernesto, me prometí no volver a depender emocionalmente de nadie. Y sin embargo aquí estamos», observó él con una sonrisa irónica. «Aquí estamos», repitió ella. Alejandro tomó su mano con delicadeza, como si fuera algo precioso y frágil. «No sé exactamente qué es esto que está creciendo entre nosotros, Isabel. Solo sé que no quiero perderlo, ni a ti». Isabel sintió que su corazón se aceleraba. Era aterrador y emocionante a la vez, este nuevo territorio emocional que estaban explorando juntos. «Tampoco yo», confesó. «Pero tengo miedo, Alejandro, no solo por las heridas pasadas, sino por lo que significaría para nosotros profesionalmente, para lo que hemos construido». Él asintió, comprendiendo sus preocupaciones. «Podemos ir despacio», sugirió. «Un paso a la vez, sin prisas, sin presiones, solo tú y yo descubriendo si esto que sentimos puede crecer en algo hermoso y duradero». Isabel sintió que un peso se levantaba de sus hombros. No había exigencias ni expectativas imposibles, solo la posibilidad de explorar juntos este sentimiento naciente. «Me gusta esa idea», sonrió. «Un paso a la vez». Alejandro se inclinó lentamente, dándole tiempo para retroceder si lo deseaba. Isabel no lo hizo. Sus labios se encontraron en un beso suave, casi tentativo, que contenía tanto promesa como cautela. Cuando se separaron, Isabel vio en los ojos de Alejandro un brillo que no había notado antes, una chispa de vida renovada, de esperanza. «Creo que deberíamos volver», sugirió ella, aunque sin verdadero entusiasmo por regresar a la multitud. «Probablemente», concordó él sin hacer ningún movimiento para marcharse. «Aunque podríamos quedarnos aquí un poco más. La vista es extraordinaria». Isabel sonrió, sabiendo que no se refería únicamente al paisaje urbano. «Sí, lo es». Permanecieron en la terraza mucho después de que la música de la fiesta se apagara, hablando en voz baja, compartiendo historias, construyendo puentes entre sus pasados y un posible futuro común. Era un comienzo, frágil y precioso, como un brote que emerge tras un largo invierno. Cuando finalmente decidieron regresar a la fiesta, lo hicieron con las manos entrelazadas, un gesto simple pero significativo.
Isabel sabía que generaría comentarios, quizás incluso rumores en la oficina, pero por primera vez en su vida no le importaba lo que otros pudieran pensar. Esta vez estaba eligiendo su propio camino, con plena conciencia y sin arrepentimientos. Los meses siguientes trajeron cambios significativos, tanto profesionales como personales. La nueva estrategia digital de Grupo Ferrer estaba dando frutos impresionantes: incremento en ventas, mayor visibilidad internacional, asociaciones estratégicas con empresas tecnológicas. Isabel había sido ascendida oficialmente a directora de Innovación Digital, con un equipo ampliado bajo su mando. Su relación con Alejandro evolucionaba a un ritmo tranquilo pero constante. Salían a cenar, asistían a conciertos, descubrían juntos pequeños rincones de Madrid. Se estaban conociendo fuera del ámbito laboral, redescubriendo aspectos de sí mismos que habían permanecido dormidos durante años. En la oficina mantenían un comportamiento estrictamente profesional. No había muestras públicas de afecto, ni favoritismos evidentes. Sin embargo, los rumores eran inevitables. Isabel los manejaba con elegancia, dejando claro con su desempeño que su posición era resultado de su talento y dedicación, no de su vida personal. Una tarde de viernes, mientras Isabel terminaba unos informes en su oficina, recibió una llamada. «Sande Carmen, ¿has visto la revista Actualidad Empresarial?», preguntó su amiga sin preámbulos. «No, ¿por qué?», respondió Isabel, intrigada por el tono de urgencia. «Hay un reportaje sobre Empresas Mendoza», explicó Carmen. «Ernesto ha vendido. La compañía ha sido adquirida por un grupo japonés». Isabel se quedó momentáneamente sin palabras. La empresa que Ernesto había heredado de su padre, que había jurado nunca vender, que había sido su mayor orgullo, ahora en manos extranjeras. «¿Estás bien?», preguntó Carmen ante su silencio. «Sí», respondió Isabel, sorprendida de lo poco que le afectaba la noticia. «Es solo que parece que su vida ha cambiado tanto como la mía». «El artículo menciona que se mudará a Lisboa», continuó Carmen, «aparentemente para explorar nuevas oportunidades». «Le deseo lo mejor», dijo Isabel, y lo decía en serio. El resentimiento que alguna vez había sentido se había transformado en algo cercano a la indiferencia compasiva. Ernesto era parte de su pasado, un capítulo cerrado en el libro de su vida. Después de colgar, Isabel permaneció pensativa. Era extraño cómo la vida daba vueltas. Hace 2 años, ella había sido la desplazada, la que tuvo que reconstruirse desde cero. Ahora era Ernesto quien comenzaba de nuevo, mientras ella florecía en su nueva vida. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus reflexiones. Era Alejandro. «¿Lista para irnos? Tenemos reserva a las 8». Iban a celebrar 6 meses desde aquella noche en la terraza del hotel. 6 meses de descubrimientos mutuos y creciente certeza de que lo que compartían era algo especial. «Casi», sonrió ella. «Solo necesito terminar este correo». Mientras tecleaba, compartió casualmente la noticia. «Acabo de hablar con Carmen. Aparentemente Ernesto ha vendido la empresa y se muda a Lisboa». Alejandro se sentó frente a ella, observándola con atención. «¿Cómo te sientes respecto a eso?». Isabel terminó el correo, lo envió y miró a Alejandro con una sonrisa serena. «Honestamente, me siento... nada. Es como escuchar noticias sobre un conocido lejano. Interesante, pero no personal». Él asintió, visiblemente aliviado. «Eso es bueno, ¿no?». «Es liberador», corrigió ella. «Significa que realmente he pasado página, que mi felicidad actual no depende de lo que fue o dejó de ser». Se puso de pie, recogiendo su bolso. «Y hablando de felicidad actual, ¿a dónde me llevas esta noche? Has sido muy misterioso al respecto». Alejandro sonrió enigmáticamente. «Es una sorpresa. Solo puedo decirte que necesitarás un abrigo y quizás preparar una pequeña maleta». Isabel lo miró con curiosidad. «¿Una maleta? ¿Vamos a salir de Madrid?». «Quizás», respondió él, divertido ante su desconcierto. «¿Confías en mí?». «Sabes que sí», dijo ella con sinceridad. La sorpresa resultó ser un fin de semana en una pequeña villa en la costa de Santander. La propiedad,
una casa de piedra con vistas al mar Cantábrico, pertenecía a la familia de Alejandro desde generaciones. «Nunca traje a nadie aquí después de Elena», confesó mientras recorrían la playa al atardecer. «Era nuestro refugio, nuestro lugar». Isabel apretó su mano, comprendiendo el significado de ese gesto. Traerla aquí era una forma de decirle que estaba abriendo completamente su vida, su pasado, su corazón. «Gracias por compartirlo conmigo», dijo simplemente. «Es hermoso». La cena se sirvió en la terraza con vistas al océano. Velas, vino local, productos de temporada preparados por una señora del pueblo que cuidaba la casa. Era íntimo, romántico. Perfecto. Mientras disfrutaban del postre, Alejandro parecía inusualmente nervioso. Isabel lo notó revolviendo su café más tiempo del necesario, comenzando frases que dejaba inconclusas. «¿Estás bien?», preguntó finalmente. «Pareces preocupado». Él la miró con intensidad, como si estuviera tomando una decisión crucial. «Hay algo que quiero decirte», comenzó. «Algo importante». Isabel sintió un nudo en el estómago. Experiencias pasadas le habían enseñado a temer las conversaciones que comenzaban así. «Te escucho», dijo, preparándose para lo peor. Alejandro tomó sus manos sobre la mesa. «Estos meses contigo han sido los más felices que he tenido en mucho tiempo», dijo con voz firme. «Me has enseñado que es posible volver a empezar, que el pasado no tiene por qué definir nuestro futuro». Isabel se relajó ligeramente, aliviada por el tono positivo de sus palabras. «Te amo, Isabel», dijo él simplemente. «No planeaba enamorarme de nuevo. Creí que esa parte de mi vida había terminado. Pero tú...» Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Tú hiciste que volviera a ser posible». Isabel sintió que sus ojos se humedecían. Era la primera vez que Alejandro expresaba sus sentimientos tan directamente. «Yo también te amo», respondió con voz suave. «Y como tú, pensé que nunca volvería a sentir algo así. Tenía tanto miedo de volver a ser vulnerable, de arriesgarme a sufrir de nuevo». «Lo sé», dijo él. «Por eso hemos ido despacio. Y quiero que sigamos haciendo las cosas a nuestro ritmo, sin presiones externas». Hizo una pausa antes de continuar. «Pero también quiero darte certeza sobre lo que siento, sobre mis intenciones». De su bolsillo extrajo una pequeña caja de terciopelo azul. Isabel contuvo la respiración. «No es un anillo de compromiso», aclaró él rápidamente, abriendo la caja. En su interior había un colgante de plata con un diseño sencillo pero elegante. 2 líneas entrelazadas formando un símbolo de infinito. «Es una promesa de que estaré contigo en este viaje, sea cual sea el destino, de que mi amor por ti no depende de títulos ni convenciones sociales». Isabel tomó el colgante con dedos temblorosos. Era exactamente el tipo de gesto que apreciaría. Significativo sin ser abrumador, romántico sin ser posesivo. «Es perfecto», susurró. «¿Me lo pones?». Se dio la vuelta recogiendo su cabello para que Alejandro pudiera abrochar el collar alrededor de su cuello. Sintió sus dedos rozar suavemente su piel, enviando un escalofrío por su espalda. Cuando se volvió para mirarlo, los ojos de Alejandro brillaban con una emoción contenida. «¿Sabes qué es lo más extraordinario?», preguntó él. «¿Qué?». «Que nuestros peores momentos nos llevaron exactamente donde debíamos estar. Si Ernesto no te hubiera herido, si Elena no hubiera enfermado, nunca nos habríamos encontrado así». Isabel reflexionó sobre esas palabras. Era cierto, el dolor que ambos habían experimentado, aunque terrible, los había conducido a este preciso momento, a esta conexión que nunca habrían encontrado de otra manera. «La vida tiene un extraño sentido del humor», observó. «Te quita algo valioso, solo para darte algo aún más precioso a cambio». «Exactamente», asintió él. «Solo hay que tener el coraje de seguir adelante, de mantenerse abierto a nuevas posibilidades». Isabel tocó el colgante que ahora descansaba sobre su pecho, un símbolo tangible de lo que habían encontrado juntos. «A lo que venga», dijo levantando su copa de vino. «A lo que venga», respondió él entrelazando sus dedos con los de ella.
El viaje de regreso a Madrid fue tranquilo, ambos absorbiendo la profundidad del paso que habían dado. No era un compromiso, formal en el sentido tradicional, sino algo igualmente significativo, un reconocimiento mutuo de que lo que compartían era real, valioso, digno de ser nutrido y protegido. En los meses siguientes, su relación se profundizó aún más. Establecieron rutinas compartidas, descubrieron nuevos intereses comunes, aprendieron a navegar los inevitables desacuerdos con respeto y comunicación abierta. En la oficina, seguían, manteniendo un comportamiento profesional, aunque ya nadie dudaba de la naturaleza de su relación. Isabel florecía cada día más en su rol profesional. Bajo su liderazgo, el Departamento de Innovación Digital se había convertido en uno de los más dinámicos y productivos de Grupo Ferrer. Implementó programas de mentoría para jóvenes profesionales, especialmente mujeres que intentaban reincorporarse al mercado laboral después de largas ausencias. Un día, mientras revisaba solicitudes para uno de estos programas, encontró un nombre familiar: Sofía García, la examante de Ernesto. Por un momento, Isabel se quedó mirando la pantalla, insegura de cómo reaccionar. La solicitud era impecable. Sofía tenía buena formación, experiencia relevante, y su carta de motivación parecía sincera en su deseo de reinventarse profesionalmente. Isabel podría haber rechazado la solicitud con cualquier excusa. Nadie cuestionaría su decisión, especialmente conociendo la historia. Pero mientras leía la carta una vez más, reconoció en las palabras de Sofía su propio deseo de segunda oportunidad, de redención. Después de mucha reflexión, aprobó la solicitud. No por magnanimidad o para demostrar algo, sino porque genuinamente creía que todos merecían la oportunidad de reconstruirse, de aprender de los errores, de crecer. Cuando le contó a Alejandro su decisión, él la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. «Esa es una de las razones por las que te amo», dijo. «Tu capacidad para elevarte por encima del rencor, para ver lo mejor en las personas, incluso en aquellas que te han herido». «No lo hago por ella», aclaró Isabel. «Lo hago por mí, por la persona en quien me he convertido. No quiero que mis decisiones estén dictadas por viejas heridas». Alejandro asintió, comprendiendo perfectamente. «Eso es verdadera libertad», observó. «Cuando tus acciones ya no están determinadas por tu pasado». El día que Sofía llegó a la oficina para su primera sesión de mentoría, hubo un momento de tensión inevitable. El reconocimiento mutuo fue inmediato, seguido por una visible incomodidad por parte de Sofía. Isabel la recibió con profesionalismo cordial. «Bienvenida al programa», dijo simplemente. «Estamos aquí para apoyar tu crecimiento profesional». No hubo recriminaciones, ni alusiones al pasado compartido. No era necesario. Ambas mujeres sabían exactamente quién era la otra, y ambas habían elegido no dejar que esa historia definiera su interacción presente. Al finalizar la sesión, mientras el resto de participantes se retiraba, Sofía se acercó a Isabel. «Gracias», dijo en voz baja, «por aceptarme en el programa. Sé que tenías motivos para no hacerlo». Isabel la miró directamente, sin hostilidad, pero también sin familiaridad excesiva. «Todos merecemos segundas oportunidades», respondió. «Yo tuve la mía. Esta es la tuya». Sofía asintió, claramente emocionada. «Ernesto», comenzó, pero Isabel la interrumpió suavemente. «Preferiría que no habláramos de él. Eso pertenece al pasado para ambas, ¿no crees?» «Por supuesto», aceptó Sofía, visiblemente aliviada. «Gracias de nuevo». Esa noche, mientras compartía una cena tranquila con Alejandro en casa, porque ahora vivían juntos en un nuevo apartamento que habían elegido juntos, un espacio que no pertenecía al pasado de ninguno de los dos, Isabel se sentía extrañamente liviana. «¿Sabes qué me di cuenta hoy?», comentó mientras servía más vino. «¿Qué?», preguntó Alejandro, mirándola con interés. «Que la humillación pública que sufrí hace 2 años fue probablemente lo mejor que podía pasarme», dijo, con una sonrisa irónica. «Me obligó a redescubrirme, a valorarme por quién soy realmente,
no por el papel que desempeñaba en la vida de alguien más. Alejandro asintió, comprendiendo. A veces, los finales más dolorosos son el preludio de los comienzos más hermosos. Exactamente, concordó Isabel levantando su copa, por los finales que nos trajeron hasta aquí. Y por los comienzos que nos esperan, añadió él, entrelazando sus dedos con los de ella sobre la mesa. En esa simple escena doméstica, Isabel encontró algo que había buscado toda su vida sin saberlo. Una relación basada en el respeto mutuo, en la admiración genuina, en la libertad para ser completamente ella misma. No era perfecta, ninguna relación lo es, pero era auténtica y nutricia. Un año después de aquella gala donde había confesado su amor, Alejandro la sorprendió con un viaje a Roma, una ciudad que Isabel siempre había soñado con visitar. Durante una cena en una terraza con vistas al Coliseo iluminado, le propuso matrimonio. No fue una propuesta tradicional, no hubo rodilla en tierra ni promesas grandilocuentes. Solo dos personas que habían aprendido el verdadero valor del compromiso después de haber experimentado su fragilidad. No necesito un papel que diga que eres mía, le dijo, porque no lo eres, eres tuya, siempre lo serás, pero me encantaría construir una vida juntos, como compañeros, como iguales, si es lo que tú también deseas. Isabel no dudó. Sí, respondió simplemente. Es exactamente lo que deseo. Se casaron 6 meses después, en una ceremonia íntima en la casa de Santander. Solo amigos cercanos y familia. Carmen fue la dama de honor, el hermano de Alejandro, su padrino. No hubo ostentación ni excesos, solo la celebración genuina de dos personas que habían encontrado el amor cuando menos lo esperaban. Durante la recepción, mientras bailaban bajo las estrellas con el sonido del mar como música de fondo, Isabel apoyó su cabeza en el hombro de Alejandro. ¿Eres feliz?, preguntó él en voz baja. Isabel levantó la mirada para encontrarse con sus ojos, esos ojos que ahora conocía tan bien, que podían parecer fríos para quienes no sabían mirar más allá, pero que para ella estaban llenos de calidez y profundidad. Más que feliz, respondió, estoy en paz, con mi pasado, con mi presente, con quien soy. Alejandro sonrió, una de esas sonrisas plenas que iluminaban todo su rostro. Eso es más valioso que la felicidad, observó. La felicidad viene y va, pero la paz interior, esa es la verdadera riqueza. Isabel asintió, sabiendo exactamente a qué se refería. ¿Y tú eres feliz?, preguntó a su vez. Contigo, respondió él con sencillez. He redescubierto lo que significa estar vivo. No solo existir, sino realmente vivir. Así que sí, soy inmensamente feliz. Continuaron bailando bajo el cielo estrellado, dos personas que habían sido profundamente heridas, pero que habían encontrado el coraje para volver a abrirse al amor. Dos almas que habían descubierto que a veces las cicatrices más dolorosas pueden transformarse en las marcas más hermosas, recordándonos no lo que perdimos, sino lo que ganamos en el proceso de sanación. Y mientras la luna se reflejaba en el mar, Isabel pensó en aquel vestido carmesí, en aquella gala donde todo había terminado. Y sonrió, porque ahora sabía que no había sido un final, sino el primer paso en un viaje que la había llevado exactamente donde necesitaba estar. Algunas pérdidas son bendiciones disfrazadas, y para Isabel, la mayor victoria no había sido superar a Ernesto, sino descubrir quién era realmente. Una mujer fuerte, capaz, digna de amar y ser amada por quien era, no por lo que representaba o por el papel que desempeñaba en la vida de alguien más. Te amo, susurró contra el pecho de Alejandro. Y yo a ti, respondió él, hoy, mañana, siempre. En ese momento, bajo las estrellas de Santander, con el hombre que le había enseñado el verdadero significado del respeto y la admiración, Isabel se sintió finalmente completa. No porque Alejandro la completara, sino porque ella había aprendido a completarse a sí misma. Y esa, quizás, era la lección más valiosa de todas. Felicidades. Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final. Conmigo.
Gracias por ver, y hasta la historia de mañana en este mismo canal.